Ok, continuamos con la grabación. ¿Dónde estoy? Ya. Listo, compis. Entonces ahora sí. Mientras tanto, ojalá nos den una mano con la otra pantalla. Más que nada para que digan que no hemos sido nosotros los que dañamos. A ver, vamos a entrar ahora sí en el detalle del modelito de Goodwin. ¿Sí? Eh, ya les di toda una introducción. Ya más o menos tienen el contexto. Pues primerito vamos a ver el planteamiento del modelo y cómo se llega al punto de equilibrio. ¿Sí? Ok. Pues verán. La ventaja es que esto es bien parecido al modelo clásico marxista, ¿no? Pero hay ligeros cambios que toca tenerle presente, ¿no? Pero no es gran cosa. Entonces, verán, vamos a partir asumiendo que tenemos una economía de nuevo cerrada, ¿sí? Vamos a ver la versión casi original, ¿no? Entonces, tenemos que remitirnos a una economía cerrada, sin gobierno, y vamos a asumir que está en equilibrio macroeconómico, es decir, el ahorro financia y es igual a la inversión, tal como habíamos hecho en el modelo clásico marxista, ¿no? Asumimos que los capitalistas ahorran y de ese ahorro deciden mandar una parte a la inversión y acumulación de capital, ¿de acuerdo? A su vez, vamos a asumir que la producción solo utiliza trabajo y capital. No nos metemos con bienes intermedios, ¿sí? Hay modelos de este tipo con bienes intermedios, pero eso implicaría meter también los precios de los bienes intermedios y un montón de cosas más. Vamos a omitir eso, ¿de acuerdo? Volvemos a asumir que se produce un solo bien. Ya saben que detrás está ese temita de la controversia de los Cambridge, pero bueno, dejamos de lado. Y vamos a asumir que ese bien se puede utilizar para el consumo o la inversión. Por ende, no necesitamos dividir la economía en sectores, pero como les dije hace un rato, hay modelos con sectores también, ¿sí? O sea, y de hecho son los sectores que el mismo Marx menciona en el tomo 2 del Capital, o sea, hay todo para profundizar. Y también asumimos que solo existen dos clases sociales, trabajadores asalariados y capitalistas, ¿de acuerdo? Mencionarles también que hay modelos donde se ponen otros grupos, y creo que les mencioné, yo mismo estoy trabajando junto con otros compas, incluir un modelo, un sector informal o cuenta propista, y también con un sector no remunerado del hogar. O sea, si es posible poner más sectores también. Pero bueno, nos quedamos con estos dos, ¿no? Trabajadores asalariados y capitalistas, quienes se van a distribuir el producto neto, o sea, el producto que ya tiene descontada la depreciación, de la siguiente forma, ¿no? Esto ya vimos, acordarán ustedes, ¿no? Entonces tengo de este lado la producción multiplicada por el precio y se va a distribuir entre salarios y las ganancias. ¿Sí? Y las variables he procurado que sean casi las mismas que hemos visto, ¿no? Entonces, P es el nivel de precios, asumimos que no hay inflación, W es el salario nominal, W mayúscula, L es el trabajo total que se está empleando en la economía, R es la tasa de ganancia del capital, P debe aplicarse tanto a la producción como al capital porque es el mismo bien, y K es el stock de capital real que está instalado en la economía. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que nada nuevo. ¿Sí? Simplemente es la distribución del ingreso. Ahora vamos a definir dos variables que nos interesan. La una va a ser la participación salarial y la otra le vamos a llamar la participación capitalista. ¿Sí? Entonces, ¿qué son cada una? Ya, esta de aquí es la letra griega, sí. Les pido disculpas que utilicemos esta letra, pero es la que utilizan Blecker y Setterfield, entonces vamos a usar igualito la misma. Entonces, esta letra sí indicaría la participación salarial, es decir, de todo lo que se produce, cuánto se llevan los trabajadores. ¿Ya? Ya hemos hablado un poco de esta variable, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿cuánto era más o menos? ¿Cuánto salía? 0,38, 39 por ahí, ¿no? 38, digamos, ¿ya? Más o menos. Claro, en el caso del Ecuador no era muy buena cifra porque sabemos que estaban metidos los salarios del sector público, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el sector público no es un sector capitalista. Entonces ahí se distorsiona la cifra, pero bueno, es referencial nada más, ¿no? Y en cambio la pi vamos a utilizarla como indicador de la participación capitalista, que sería lo que sobra, ¿no? 0,62. ¿Ya? Ese en cambio me está diciendo de toda la producción cuánto se llevan los capitalistas. Y por obvias razones, si sumo estos, ¿cuánto deberían darme? Deberían darme uno, ¿no? O sea, si sumo el sí y el pi, esta suma debería ser igual a uno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces no hay nada del otro mundo. A su vez, vamos a definir el salario real W y la productividad del trabajo. ¿Ya? Entonces aquí tienen el salario real, que es la W minúscula, que es el salario nominal dividido para el nivel de precios, y la productividad del trabajo, que va a ser igual a cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea. ¿Ya? Variables que no son nuevas. Estas también ya las hemos visto antes, ¿no? Por eso le estoy pasando un poco rápido esto. Entonces, si combinamos un poco las ecuaciones y hacemos log diferenciación, podemos escribir lo siguiente. Entonces, partamos de acá. Si ustedes se fijan, la participación salarial hemos dicho que es igual a salario nominal sobre P por Y, ¿no? O sea, ¿cuánto se llevan los trabajadores?
versus cuánto se produce. Entonces, inmediato, ¿no? W y P, eso me va a dar el salario real. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar el salario real. Y en cambio, L sobre Y es la inversa de la productividad. La productividad es Y sobre L, entonces la inversa va a estar provocando que el QL quede abajo, que es lo que está acá, ¿no? ¿Sí? Eso primero. Entonces, aquí podemos ver que hay una relación entre estas tres variables, entre cuánto se llevan los trabajadores del PIB, cuánto es el salario real y cuánto es la productividad. ¿De acuerdo? Y si aplicamos log diferenciación, esto nos va a quedar como el sí con un gorro igual al W gorro menos Q gorro. Ya sabemos que esas son las tasas de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo hasta ahí esta ecuación, la 37? Si queremos que los trabajadores se lleven más del PIB, por mera definición, ¿qué debería pasar? Que el salario real crezca a un mayor ritmo que la productividad. ¿Sí? Entonces, asumamos, si la productividad crece 2%, la productividad del trabajo, ¿no? Crece 2%, el salario real debería crecer 3% para que entonces la participación salarial aumente 1%, o sea, para que los trabajadores aumenten la cantidad del PIB que se están llevando, o mejor dicho, la proporción del PIB, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo en pocas esta ecuación, que no es nada, ¿no? O sea, es simplemente unos pocos reemplazos y sacarlo diferenciación. ¿Ya? Ahora, vamos a definir una variable que es más que conocida para nosotros, la tasa de empleo. La tasa de empleo, ¿de acuerdo? Va a ser la división entre el L, que sabemos que es el trabajo, y N, que es la oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto no es ninguna novedad. Entonces, esa va a ser la tasa de empleo. Y por otro lado, vamos también a definir la A1, ¿sí? Esta A1 que dice, recuerden que la A1 es cuánto capital se utiliza versus cuánto se produce. Y como ustedes recordarán, este término viene de la función de producción de Leontief, ¿sí? O sea, de forma implícita que estoy asumiendo. No lo digo ahí en el modelo, pero ¿qué estamos implícitamente asumiendo? Que hay una tecnología de tipo Leontief, ¿sí? Pero ya en muchos de estos modelos ni se dice, o sea, se lanza directamente los coeficientes, pero uno ya implícitamente sabe eso, ¿no? Entonces, este A1, de hecho, no hay un A0, si ven que aquí solo me voy con A1, ¿no? Entonces me quedo con productividad y A1. A1 me dice cuánto capital se usa, por eso es que es el capital multiplicado por la tasa de uso de capital, dividida para la producción, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hablar de tecnología, ¿cuáles son los indicadores de tecnología? La productividad y el A1, ¿sí? Esos serían los indicadores de tecnología. En cambio, el término sí sería un término distributivo. ¿Cuánto del PIB se llevan los trabajadores? Y el salario real, bueno, el salario real, cuánto les toca por cada hora trabajar. Entonces, si nosotros juntamos algunos términos en la tasa de empleo, ¿qué nos va a quedar? Eh, Borremos esto. ¿Ya? Vamos a ver, hagámoslo en la pizarra. Voy a llevar estos puntos, ¿ya? Sí, obligado necesitaba el puntero. Ya, entonces miren, digamos que tenemos la tasa de empleo, ¿no? Entonces hemos dicho que la tasa de empleo es igual a L sobre N. Entonces, primerito, digamos que quiero meter aquí la productividad. Recuerden que la productividad es cuánto se produce versus cuánto empleo se contrata. Entonces, de aquí yo podría despejar la L, ¿no? La L es igual a Y sobre QL. Entonces, yo podría reemplazar la L en la tasa de empleo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la tasa de empleo es igual, en vez de poner la L, me va a quedar Y sobre QL por N, ¿verdad? Eso primero. Luego, aparte de ahí, tengo que la relación capital-producto, ¿no? Cuánto capital se utiliza versus cuánto se produce. Entonces aquí ya podrán notar que despejamos la Y, pues Y va a ser igual a U por K sobre A1, y esta Y se puede reemplazar acá. Entonces, ¿qué me queda? Que la tasa de empleo va a ser igual a U por K sobre A1, ¿sí? Por lo que estaba sobrando, ¿no? QL y N. ¿Sí? Que es justamente esta ecuación. Algo parecido ya hemos hecho, ¿no? Sí. UK a 1 QL y N. Ya. Entonces, esta ecuación que está diciéndome es una ecuación que medio medio ya hemos visto. Si crece el capital y mantenemos todo lo demás constante, o sea, ceteris paribus, ¿qué esperamos que crezca? La tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que esta es una ecuación que me está dando esa conexión, ¿no? Capital, tasa de empleo. Y a su vez, ¿qué pasa si crece la oferta de trabajo? Hay más gente en la PEA. Ahí, en cambio, cae la tasa de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación de aquí nos va a interesar y de hecho, ¿qué es lo que se hace después? A esa ecuación le aplicamos log diferenciación. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación? Entonces, al aplicarle log diferenciación, se convierte en L gorro
Y como aquí todavía no hemos metido supuestos, sí se bien que todavía no hemos puesto tantos supuestos, no sobre la tecnología ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toditas estas se transforman, ¿no? En vez de U, ¿qué va a quedarme? U gorro. En vez de K, quedaría K gorro. Si ven que son los positivos, ¿no? El U gorro y el K gorro son los positivos porque están en el numerador. Y en cambio, los demás van a quedar como negativos porque están en el denominador. Sería el A1 gorro, el QL gorro y el N gorro. Así que quedan con negativos. ¿Sí? Entonces, eso sería si aplicáramos log diferenciación a todito. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice que encontramos dos relaciones, de hecho, fíjense. Entonces, hemos encontrado, por un lado, una relación entre la distribución, el salario y la productividad, ¿de acuerdo? Que es una ecuación. Sí, encontramos esta relación entre el salario, distribución y productividad, que es esta ecuación. Y por el otro lado, encontramos una relación que es incluso más compleja, ¿no? Entre el empleo, utilización de capital instalado, productividad y oferta de trabajo, que es esta otra. ¿Ya? Esas son las dos piezas básicas del modelo de Goodwin, ¿ya? Que si lo ven así, es un modelo súper general, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Agregarle supuestos para de esta forma bien general ir a un esquema ya más particular, ¿sí? Pero por ahí empieza todo. Y no vinieron. No, bueno, ya dejémoslo así, ya. Por el día de hoy feneció la pantalla, ya. Les pido disculpas. Sí, procuraremos que la próxima ya no pase. Les pido disculpas, compas. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos estas definiciones iniciales bien generales, vamos a sacar el primer componente del modelo. Entonces, similar a Goodwin, ¿sí? Siguiéndole a Goodwin, vamos a asumir que la tasa de variación del salario real depende de la tasa de empleo por medio de algo que se conoce como una curva de Phillips, pero de salario real, ¿sí? Ustedes tal vez recuerdan que en macro, cuando se habla de curva de Phillips, usualmente, ¿qué está pensando uno? Desempleo e inflación, ¿no? Sí. Pero es interesante porque el trabajo original de Phillips, que creo que es del 58, es sobre desempleo y salario, ¿sí? De hecho, dejen ver, hagamos una búsqueda rápida. Eso me encanta la piratería. A ver, busquémosle. Sí, no creo que tengo el artículo original de Phillips, pero sí tenemos Phillips 1958. Aquí está. Sí, bien, maravilla. Aunque bueno, este creo que ya es. Este ya está liberado. Miren, este es el artículo original de Phillips. Sí, el artículo original. Sí, del 58. Sí. Ahí pueden ver que, de qué hablaba el Phillips original. La relación entre el desempleo y la tasa de cambio del salario nominal, no la inflación. Sí, esto es bien interesante porque, claro, en los cursos de macro estamos acostumbrados a cuando hablamos de Phillips meter la inflación de golpe, ¿no? Pero Phillips lo que hace es un análisis de los salarios. Sí, por aquí está la gráfica. Ahí está la gráfica que saca Phillips, ¿no? Para el caso de Reino Unido. ¿Sí? Ahí está la curva de Phillips, digamos. Ya, más o menos. Ahí pueden ver que está el desempleo de 1861 a 1913. Ya. Asumiré que están bien medidas, ¿no? Ya. Ah, no. Ahorita te podría sacar una curva de Phillips para Ecuador, pero ¿por qué no funcionaría? Es que miren, esto es interesante, ¿no? Con la llegada de Milton Friedman y el monetarismo, es que se conecta el salario con la inflación. ¿Sí? O sea, es ahí donde se le ve a la curva de Phillips ya no como una cuestión salarial, sino de inflación, porque se está asumiendo que en el equilibrio el salario nominal tiene que moverse al mismo ritmo que los precios. Entonces, por eso es que le conectan salario con inflación, porque están asumiendo esa conexión, ¿no? O sea, un salario real en equilibrio, porque se supone que en el mercado laboral no se está moviendo nada, porque dice que en el mercado laboral el salario real es el que equilibra. Sí, entonces por eso es que se supone que si es que ya estás analizando el salario nominal, es lo mismo que analizar la inflación. Sí, o sea, está metido un montón de supuestos detrás de la curva de Phillips. Y si ustedes se acuerdan, después la curva de Phillips se le puede extender por expectativas. ¿Sí? O sea, se hace todo un relajo. Pero nosotros vamos al Philips original, ¿no? Sí, como ven, el profe les trae la mercadería original, ¿no? Pirateada, pero original, ¿no? De la buena, sí, aunque sea pirateada, pero es de la buena. ¿Eh? Eso, de la buena merca. No, es que en serio, cuando yo le leí por primera vez el artículo de Philips, digo, ¿y dónde está la inflación? Y buscando, ¿no? La inflación como cojudo. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver es una curva de Philips, pero del Philips original, ¿no? Entonces, del Philips original, pero con salario real. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la curva de Phillips?
van a notar que esto es bien parecido al cierre 3 que vimos del modelo clásico marxista. Entonces, ¿qué estoy asumiendo en esta ecuación? El W, recuerden que era el salario real. Si le pongo el gorro, ¿qué es? La tasa de crecimiento del salario real. Voy a asumir que esto es igual a menos gamma, es un parámetro. Es como quien dice, este es un parámetro para estabilizar. Gamma es una constante. ¿Sí? Entonces, disculpen aquí otra letra griega, gamma. ¿Ya? Entonces, este es como quien dice, un parámetro para estabilizar, porque está con negativo, ¿no? El que más nos interesa es el que le acompaña. Entonces, aquí pueden ver que está estos términos. ¿Ese qué letra griega es? ¿Alguien se acuerda? Eta. Eta, teta. No es ni epsilon, es... ¿Cómo se pronunciará? Hay que tener cuidado porque si digo chi, podría pensar en la chi, ¿no? La chi es este. Ya. Eso, chi, algo así, ¿no? Ya. Como lo que esperas que ella te diga de noche, ¿no? Chi, así. Ya. Ah, esta todavía está. Ah, oye, disculpa. No, 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 broma no, vale, broma no. No, no, más bien, no, 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 disculpa, no, no. Sí, sí estoy pesado. No, no, no le dije que se vaya, no, 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 disculpa, disculpa. No, no, no. No, pero me entienden, ¿no? Entonces, a esa letra griega se le conoce como sí, sí, ya me entienden la idea, ¿ya? Estoy utilizando la misma letra que utilizan Blecker y Zetterfield, ellos tienen la culpa, ¿ya? Entonces, estos son los parámetros y si ven que luego está la tasa de empleo, pero está la tasa en nivel, no está la tasa de variación, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo una situación como esta, ¿no? En el eje horizontal está la tasa de empleo, ¿sí? Y en el eje vertical está la tasa de variación o la tasa de crecimiento de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eso y de hecho, la E, si ustedes recuerdan, está limitada. ¿Entre qué valores podemos analizarla? Solo entre 0 y 1, no hay más, ¿no? Entonces, no hay más espacio para que estos dos, ¿no? Y el 1 sabemos que de hecho es el pleno empleo, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo esta curva? De hecho, sería curva entre comillas, porque como siempre, ¿no? Los economistas decimos curvas y nos imaginamos rectas en realidad. Entonces, sería esto, ¿no? Entonces, esa sería la curva de Phillips, digamos. En este caso es en realidad una ecuación lineal, donde aquí estaría el menos gamma, que es el intercepto, ¿de acuerdo? Y la pendiente o la inclinación estaría dado por esta letra chi, ¿ya? Entonces, esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica trata de recoger, o sea, ¿cuál es la intuición de esta gráfica, no? La intuición es que a mayor tasa de empleo, ¿sí? O sea, mientras más crece la tasa de empleo, los trabajadores van a tener mayor poder de negociación. Su poder de negociación es mucho más fuerte y eso hace o provoca que el salario real se acelere. ¿Qué significa que se acelere? Que la tasa de crecimiento va a ser más alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que mientras más te acercas al pleno empleo, el salario real crece con más fuerza. Digamos que al inicio creció 1%, después 2, después 3 y así, ¿no? Es decir, indirectamente, esta ecuación está tratando de recoger la idea de Marx de este ejército laboral de reserva. ¿Se acuerdan? Que tenía esta función de regulación salarial. Entonces, ¿qué estamos asumiendo? Que mientras más aumenta la tasa de empleo, evidentemente va a caer este ejército laboral de reserva. Los trabajadores tienen más poder y como tienen más poder, pueden exigir que el salario real crezca mucho más alto, de forma mucho más fuerte, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, si bien es bien parecido a lo que hicimos en el cierre clásico marxista en el cierre 3, ¿no? Solo que ahí nosotros asumimos que el W gorro era una función del E gorro, ¿sí? Cambio, ahora estoy asumiendo que no es el E gorro, sino directamente el E, ¿sí? Esto ya es más Marx, ¿sí? Esto ya es bien, bien Marx. Ok, entonces, ahora verán, hay que ser justos aquí, ¿no? Marx también tiene sus contradicciones. Porque si alguien fuera bien marxista, pero si bien, bien marxista, podría contradecir diciendo, pero a ver, Marx decía que el salario depende de... ¿De qué depende el salario según Marx en el Capital? Más o menos, ¿no? Subsistencia del trabajador, subsistencia de la familia, costos de capacitación y algo que se llama componentes histórico-morales.
realmente, supuestamente, eso define el salario, ¿sí? Pero eso lo dice en los primeros capítulos del Capital. En cambio, al final, Marx dice que el salario depende o se mueve según cómo se mueve el ejército laboral de reserva, ¿sí? Entonces, si alguien quisiera ser bien marxista, uno podría decir que aquí se está moviendo el componente histórico-moral, o sea, el componente que los trabajadores luchan y definen, por ejemplo, cada vez que se reúnen a fin de año. Sí saben que se reúnen trabajadores y capitalistas a fin de año, supuestamente, ¿no? A definir cuánto crece el salario, al menos aquí en Ecuador, las disque mesas tripartitas que nunca funcionan, ¿no? Sí, es una farsa eso, ¿no? Las disque mesas tripartitas que al final nunca llegan a un acuerdo y peor cuando tienes presidente bananero, ¿no? O sea, no. Pero bueno, cada quien será, tal vez alguno de ustedes es Novi Lover, así que... Hoy marchó Novita, ¿no? Novita es el presidente de Ecuador. Para los que no saben el contexto, Novita es el presidente de Ecuador, que este salió una vez en un programa en Japón. Me confundieron literal con Novita, ¿no? Chao, hasta luego. Novi Lover. Ya. ¿Quién es Novi Lover aquí? Para hacerle perder de una vez. No, no, no. No, no, el profe respeta ideologías, disculparán, ¿no? Top. Así veo. No, 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 el profe, por desgracia, el profe sí tiene que respetar visiones ideológicas y esas cosas. Fuera de mi cara. Ahora, hay una frase de Ernest Hemingway que dice, puta, no es exacta, pero es más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo es? Ya, ya es ser humano, hay que aceptar y tolerar a todo ser humano porque peor cosa no puede ser, ¿no? Sí, entonces ya, o sea, ya. Sí, sí, sí. No, pero bueno, no, no, no. Verán, con los años yo he aprendido a tener panas de todas las corrientes, desde las más derechosas a las más izquierdosas y todo. O sea, la política se mueve en otras dimensiones. Ya uno con los años aprende que a veces tu disque pana de izquierda puede ser el primero que te clava el puñal. Sí, uno aprende esas cosas con los años. Y que a veces el que supuestamente es tu enemigo de derecha suele ser más leal, porque al menos sabes quién es. O sea, hay de todo. Por eso les digo, en la política real, la real política, hay. Sí, una vez un gobierno de derecha me ofreció un puesto, ¿verdad? De asesor de ministro y tanta vaina, que rechacé, ¿no? Por cojudo. No daré más detalles porque me están grabando. ¿Ya? En fin, que quede grabado. No, pero bueno, lo importante, compas. Entonces, con esta función, nosotros asumimos que el empleo está afectando el crecimiento salarial a través de esto. Ahora, claro, alguien podría decir, ¿y qué pasa si es una recta? Se supone que yo podría extender, ¿no? O sea, la recta se supone que ya en principio debería estar solo entre 0 y 1, pero si es una recta, en realidad esto puede irse de largo, ¿no? O sea, la recta no parece ser lo más idóneo. Entonces, ¿qué es lo que hace Goodwin? Goodwin en realidad usa una recta para facilitar el análisis, pero él en su artículo menciona que esto en realidad deberíamos pensarle como una curva que tiende al infinito, o sea, como que se acerca a uno y como que el uno fuera una asíntota, ¿sí? O sea, esa sería realmente la cuestión, pero Goodwin dice, vamos a asumir que estamos en una región donde la curva y la recta se comportan de forma parecida, ¿sí? Pero sí se puede poner una curva, o sea, pero se complica la matemática, por eso es que no. De hecho, a ver, por aquí estaba abierto el artículo de Goodwin, ¿no? A ver, entre tanta cosa. Aquí está. Dejen ver si aquí está la gráfica. Entonces, miren, esta es la gráfica que pone Goodwin, ¿no? Mucho zoom, un poquito, ya. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver que están las dos, la recta y la curva, ¿sí? Entonces, Goodwin usa una recta solo para simplificar la historia, pero si uno quiere puede poner una curva y los resultados van a ser muy similares, ¿sí? No, no van a cambiar mucho los resultados. Ok, sigamos. Entonces, noten que en esta ecuación, si cae el gamma, si cae este término, o si sube el término chi, ¿de acuerdo? Si se da cualquiera de esos dos movimientos, ¿qué es lo que pasaría en la gráfica? Entonces volvamos a hacer así rápido la gráfica, ¿no? De hecho, era de ponerles la gráfica en el notebook, pero bueno, tasa de empleo, W GOR, ya. Entonces pensemos que la gráfica original es esta, ¿no? Aquí está el menos gamma y aquí está la pendiente que es esta letra C. Entonces, ¿qué sucede si cae gamma? Si cae el gamma, ¿verdad? Cae gamma.
¿Eso qué va a provocar? Que el número gamma sea más pequeño, pero es solo el número, sin el signo. Entonces esto va a irse más arriba, ¿sí? Entonces es como que tuviéramos un desplazamiento hacia arriba de la recta. En cambio, ¿qué sucede si cambia el sí? O sea, la pendiente sube. O sea, tendríamos algo así, ¿no? O sea, una pendiente más alta. Entonces, en cualquiera de los dos casos, que baje gamma o que suba chi, ¿qué está provocándose? Que los trabajadores con la misma tasa de empleo, ¿sí? Con esta tasa que digamos que fuera un 30%, por decir, están consiguiendo mayores crecimientos salariales. ¿Sí? O sea, el doble de gorro crece con más fuerza. Por tanto, ¿qué significan? Esos movimientos representan un aumento en el poder de negociación obrera. ¿Sí? Entonces, usualmente en la literatura se suele hacer eso, ¿no? Se suele asumir que cuando movemos estos parámetros en estos sentidos, el poder de los trabajadores aumenta al momento de negociar el salario real. ¿Sí? Esa es la idea básica. Pero bueno, tal vez les ponga ese gráfico en el notebook en una versión actualizada, pero es lo de menos. Bien, entonces eso con respecto al salario, ¿no? Entonces asumimos que hay una relación entre salario y empleo, que trata de recoger la intuición de Marx de que más empleo, salario real más alto, porque trabajadores tienen más fuerza, ejército laboral de reserva es más pequeño. Ahora vamos también a asumir, de forma para simplificar la historia, que el crecimiento de la productividad, el QL gorro, es igual a una constante Q. ¿Sí? Esto es más para simplificar un poco el cuento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si juntamos todos los elementos, nos va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí es el primer componente del modelo de Goodwin. ¿De dónde sale esa ecuación? ¿De qué se trata? Volvamos a los apuntes. ¿Ya? Entonces, recordemos nosotros que teníamos esta ecuación del chi, ¿qué digo? Del sí. Esta era la participación salarial, ¿no? La participación salarial. Entonces recordarán que la participación salarial era cuánto se llevan los trabajadores, ¿verdad? Versus cuánto se produce, ¿ya? O sea, la participación salarial. Eso vimos que el W sobre P es el salario real y L sobre Y me daba la productividad del trabajo. ¿Sí? Entonces, esto ya vimos. Y recuerden que esto ya le pasamos a tasas de variación con la log diferenciación, entonces nos quedaba que la participación salarial en gorro, o sea, en tasa de crecimiento, era igual al W gorro menos el QL gorro. Todo esto ya vimos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa era la ecuación, ese era el primer componente, o ese era el término que sacamos acá, en esta ecuación. Ya me pasé otra vez, un segundo, ya, la ecuación 37. ¿Ya? Por si acaso se supone que todos ya tienen el PDF de ecuaciones también, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí pueden ir viendo también. Entonces esta ecuación 37 es la que teníamos hace un rato, ¿sí? Entonces de esta ecuación 37 que estamos asumiendo. Hemos asumido que la participación salarial sigue siendo lo mismo, ¿no? Esta no cambia. El W gorro, hemos asumido que hay una curva de Phillips de salario real, que es menos gamma, más el chi por la tasa de empleo. Entonces se reemplaza. Entonces me quedaría menos gamma, más el chi por la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces este W gorro está reemplazando este término que está aquí. Y el Q gorro L, o sea, la tasa de crecimiento de la productividad, asumimos que es una constante Q. Entonces reemplazamos y nos quedaría en vez de QL, este Q minúsculo. Pues nos queda menos Q. Y simplemente agrupamos los términos negativos. Entonces aquí nos está dando una ecuación donde me dice que la participación salarial, o sea, cuánto se llevan los trabajadores, va a ser igual a menos gamma más Q más chi por tasa de empleo. ¿Sí? Esta es la primera ecuación del modelo de Goodwin. Ya el primer componente, ¿no? Está acá. ¿Sí? Es justamente esta ecuación 314. Observación. Es una ecuación en donde solo tengo dos variables como tal, ¿no? La participación salarial, que está con la tasa de crecimiento, y la tasa de empleo. Todo lo demás son constantes. La Q es una constante, cuánto crece la productividad. Gamma es una constante que viene de esta curva de Phillips de salario real. Y el chi es otra constante también de la curva de Phillips. Entonces tenemos una ecuación con dos variables, pero es una ecuación diferencial, porque recuerden que este gorro representa tasa de variación que está calculada con derivadas en el tiempo. Entonces ahora vamos con la segunda ecuación. Entonces, con respecto a la expansión del capital, ¿sí? Recuerden ustedes que teníamos una ecuación, eso estaba hecho antes, ¿ya? Recuerden que teníamos esta ecuación, ¿no? Donde la tasa de empleo dependía del capital. Sí, esta también ya sacamos antes, ¿no? Entonces hemos dicho que si el empleo crece, va a ser porque crece el capital.
Entonces ahora vamos a poner unos supuestos para analizar esta ecuación. Entonces, primero, con respecto a la tasa de crecimiento del capital, planteamos la letra G, letra que ya vimos antes, ¿no? Esta recordarán ustedes que era la tasa de acumulación. ¿Cuánto crece el capital? ¿Ya? Ahora le vamos a llamar tasa de acumulación de capital planeada. ¿Sí? O sea, es cuánto las empresas capitalistas planean hacer crecer el capital. ¿Sí? Entonces, las empresas pueden decir, planeo hacer crecer el capital un 2%, un 3%, un 5%. No necesariamente sus planes se van a cumplir. Puede ser que los planes sean una cosa y los hechos sean otra, por muchas razones, ¿no? O sea, digamos, yo planeo invertir y hacer que el capital crezca 10%, digamos, 10%. Pero ¿qué tal si justo cosas que pasan en la economía mundial, por ejemplo, ¿ya? Justo hay un bloqueo comercial. Hubo algún conflicto, los locos de los israelitas bombardearon algún territorio en Irán, ¿ya? Y los iraníes deciden cerrar el estrecho de Hormuz para que no pase el petróleo de las iras. Entonces, ¿qué pasará con la importación de petróleo? Se va a volver más complicada, y no solo de petróleo, sino de otros productos. Esa limitación que puede provocar que las inversiones ya no sean tan fáciles de realizar, porque con petróleo se mueve y se produce todo. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es lo que yo planeé y otra cosa son los hechos del contexto mundial, de la provisión de materias primas, etcétera. Sí, sí me va a entender, ¿no? Entonces, estos planes de inversión no siempre se cumplen. Eso voy, ¿no? Ok. Ahora, por ahora, vamos a asumir que los planes de inversión sí se cumplen, ¿ya? Si los planes de inversión se cumplen realmente, entonces esta letra G, que es la tasa de acumulación de capital deseada, debería coincidir con la tasa de crecimiento del capital instalado, ¿sí? O sea, cuando yo hago esta igualdad, que parece que simplemente no me dice mucho, en el fondo está ese supuesto. Por el lado izquierdo, en realidad está lo que las empresas capitalistas desean, lo que están como planes de inversión. En cambio, lo que está en el lado derecho es el efectivo crecimiento del capital, ¿no? O sea, esto ya es el crecimiento del capital instalado de forma efectiva, ¿ya? Entonces, aquí autores como Kalecki dirían que las dos variables no son iguales, son muy diferentes por muchas razones. Una les dije, ¿no? O sea, puede ser que la provisión de capital se vea limitada por problemas en el comercio o también porque el capital se demora en instalarse. No es que el capital, digo yo, invierto ahorita y se instala ahorita, ¿no? Se demora en instalar, se demora en producir. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a olvidar de esas diferencias y vamos a asumir que son iguales. ¿Ya? Entonces, planes de inversión van a coincidir con capital instalado. ¿Ya? Les digo todo esto porque en algún momento veremos un modelo donde esto falla, ¿no? Y ahí la cosa se complica más. Ok. Igualmente, vamos a asumir que el uso de capacidades, la U, ¿sí? El uso de capacidades va a quedarse fijo en un nivel normal, tal como vimos antes, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser el 100%, pero vamos a asumir que hay un nivel normal de uso de capacidades. Y también vamos a asumir que la ratio capital efectivo producto es constante. O sea, en pocas palabras, que voy a asumir? La U no va a ser cualquiera, sino que va a ser igual a una UN, ¿sí? Y por tanto, como se va a quedar constante, la tasa de variación, el U gorro, se vuelve cero, ¿sí? Entonces, esta no se va a mover. ¿Qué más estoy asumiendo? Estoy asumiendo que este A1, que es la relación entre capital producto efectivo, también se va a quedar constante en un A1 gorro y por tanto la tasa de variación también va a ser cero, ¿sí? Esto es una forma de decir, vamos a asumir que la demanda no juega aquí y por eso es que no necesito cambiar mi uso de capacidades y voy a asumir que tampoco hay cambio tecnológico. Ustedes ya más o menos ubican que las A tienen que ver con cambio tecnológico, ¿no? Entonces, si asumo que la 1 es constante, estoy asumiendo que no hay cambio tecnológico que ahorra capital, ¿ya? ¿Cuál cambio tecnológico ahorraba capital? Bueno, el de solo, ¿sí? Entonces, no va a haber cambio tecnológico de solo porque voy a asumir que la 1 se queda constante. ¿Sí? El que sí estamos permitiendo es que crezca la productividad del trabajo. Entonces, ¿qué tipo de cambio tecnológico hay? Harrod. Estoy asumiendo que hay ahorro de trabajo, pero que el capital no se mueve la productividad. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, el modelo de Goodwin original asume cambio tecnológico a la Harrod. ¿Ya? En fin, también vamos a asumir que la oferta de trabajo crece a un ritmo constante. Si bien que son cosas que hemos visto, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿para qué sirven todos estos supuestos? Todos estos supuestos sirven para llegar a una ecuación que ya medio conocemos. ¿Sí? Les refresco un poco la memoria. Nosotros teníamos
Son muchas ecuaciones, ¿no? Y Goodwin esto sacó en cuántas páginas? 5 páginas, ¿no? No, el modelo en dos. El resto es. Ya. Pero todo viene de acá, compas. Entonces, ¿se acuerdan que llegamos a esta ecuación de la tasa de empleo? Si le poníamos, si hacíamos bloc diferenciación, esto quedaba como E gorro igual al U gorro más K gorro menos a 1 gorro menos QL gorro menos N gorro. Sí, simplemente los que están como numerador quedan con gorro y positivos, los que están como denominador quedan con gorro pero negativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy asumiendo que el U es igual a UN, o sea, se va a quedar fijo el uso de capacidades. Por tanto, U gorro es igual a cero. Esto se anula. ¿Ya? ¿Qué más estoy asumiendo? Estoy asumiendo que el A1 va a ser igual a un A1 fijo. No se mueve la productividad del capital. Por tanto, A1 gorro también es cero. Eso es para eliminar este otro término. También estoy asumiendo que los planes de inversión coinciden con el crecimiento del capital instalado. En vez de K gorro, entonces, ¿qué va a tener? La G. Esta productividad, QL gorro, hemos asumido que es una Q constante. Y finalmente, la N gorro, estoy asumiendo que es igual a una constante N. ¿Sí? Entonces, todito eso, todos esos supuestos son para simplificar la ecuación del empleo y que me quede que la tasa de variación del empleo es igual a la única que quedó de todas estas positivas, que es la G, menos las negativas, que son menos Q y menos N. Menos Q y menos N, donde Q y N puedo ponerles juntas porque son negativas. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan que G menos N, N dije, ¿ya? Esto era en el modelo clásico marxista. Sí, esto ya vimos. O sea, la tasa de empleo se mueve según cómo se mueve el capital instalado y cómo se mueve la oferta de trabajo. Ese era el modelo clásico marxista original. Entonces, ¿qué le hemos agregado? El crecimiento de la productividad del trabajo. Pregunta, ¿cómo se le llamaba la tasa que está entre paréntesis? Tenía un nombre, Q más N. Estamos listos para el taller. Ya, ¿cómo se llamaba Q más N? ¿Se acuerdan? Esa era la tasa natural. Sí, pues no olvidarse, la tasa natural es justo la tasa de crecimiento que haría que la tasa de empleo se quede constante. Porque ¿qué pasa si esta G coincide con el paréntesis? Si las dos son iguales, el E gorro se vuelve cero, ¿sí? Y se volvería constante y sería la tasa natural. Entonces recuerden que la tasa natural es la que provoca que la tasa de empleo se quede constante, ¿no? Ok, entonces todo eso es lo que está aquí, en la ecuación 21. ¿Ya? Entonces, este resultado que indica algo que ya más o menos hemos visto antes. Entonces, ¿cuál es esa idea? Que bajo todos los supuestos que hemos planteado, ¿sí? La tasa de empleo crece cuando la tasa de acumulación planeada, o sea, lo que los capitalistas esperan lograr como aumento del capital, supera la tasa natural de crecimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el capital, o sea, en pocas palabras, si el capital crece bastante y crece mucho más que la tasa natural, entonces la tasa de empleo va a crecer, empujada por la acumulación de capital. O sea, los capitalistas invierten en mucho capital y eso termina provocando que crezca la tasa de empleo. ¿Sí? Es casi, casi lo que hemos visto. O sea, lo único que cambia es que ahorita está la Q de crecimiento de productividad del trabajo. Ahora, sobre esta G, sobre esta letra G, que es la tasa de acumulación, vamos a ponerle más supuestos, ¿ya? Vamos primero a definir la inversión bruta planeada, ¿ya? ¿Qué significa esto de inversión bruta planeada? ¿Sí? Va a ser la tasa de acumulación planeada aplicada al capital instalado más su depreciación, que le vamos a escribir con una letra delta minúscula, ¿sí? Entonces aquí aparece otra letra que es la delta minúscula. Es decir, en este modelo vamos a permitir que haya depreciación de capital también. ¿Ya? Pues miren lo que tenemos aquí. En la ecuación tal vez se entiende más fácil. La I es la inversión. Inversión, recuerden que es cuánto quieren hacer los capitales crecer el capital, obviamente. Entonces, ¿cómo saco esa inversión? Es el capital inicial multiplicado por la tasa de crecimiento, pero la que los capitalistas quieren. Por ejemplo, ¿no? Digamos que ahorita hay $1,000 en capital. Ya, digamos que esa es la K.
Si ahora digo, los capitalistas quieren hacer crecer esto un 10%, esa sería la G. Entonces la G me dice 10%, es lo que los capitalistas quieren hacer crecer. Entonces si yo multiplico el 10% por 1000, obviamente me va a dar 100. Ese 100 sería la inversión deseada, ¿sí? Entonces, o planeada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese 100 representaría el G por K. Del capital inicial, ¿cuánto queremos hacerle crecer? ¿Ya? Pero agregamos el delta K. ¿Qué es el delta K? Delta sería la tasa de depreciación contra el capital otra vez inicial para ver cuánto hay que reponer del capital, porque si el capital se deprecia un 5%, pues digamos más delta K, delta sería 5%, otra vez de los 1000, ¿verdad? Entonces en total me saldría $100 más $50 y esa sería la inversión bruta planeada. Les llamamos inversión bruta porque tiene depreciación. Es como el Producto Interno Bruto. ¿Por qué se llama Producto Interno Bruto? Porque es bruto el Producto Interno. Entonces, no olvidarse que es Producto Interno Bruto porque tiene a su... Se calcula con la depreciación ahí mismo, ¿no? Cuando le quitas la depreciación se vuelve el Producto Interno Neto, ¿sí? O sea, la idea del Producto Interno Bruto es porque a uno se le quitó los gastos de depreciación del capital, ¿sí? Entonces, por eso se llama inversión bruta. Ya es inversión bruta porque todavía tiene depreciación. Y es planeada porque estamos usando la G que las empresas capitalistas planean, con las que planean expandir el capital. ¿Ya? ¿Ok? Además, vamos a retomar el supuesto clásico marxista de que solo los capitalistas ahorran. ¿Sí? Entonces volvemos a asumir lo mismo. Solo los capitalistas ahorran, en cambio los trabajadores usan su salario para el consumo. Entonces, ¿cómo quedaría el ahorro agregado? Entonces, el ahorro agregado, en términos reales, ¿no? El ahorro agregado real, si se quiere, ¿no? Este ahorro sería igual a lo que los capitalistas ganan, quitado los precios, ¿no? Porque es real. Entonces, el capital multiplicado por la tasa de ganancia, todo esto es lo que los capitalistas ganan, y el SR sería la tasa que ahorran de esa ganancia. Sí, bien parecido a lo que ya vimos antes, ¿no? Entonces, ganancias reales, o sea, ya quitado el precio, multiplicado por la tasa de ahorro, y eso es lo que los capitalistas ahorran. ¿Ya? Y de paso también asumimos que los capitalistas usan su ahorro para financiar la inversión planeada. ¿Sí? O sea, de nuevo estamos asumiendo un mundo en donde los capitalistas primerito dicen voy a ahorrar y luego ellos mismos cogen el ahorro y directamente compran el capital. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, nos quitamos de encima cualquier sector financiero que genere algún tipo de retraso, ¿no? Entre el ahorro y la inversión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya cuando veamos modelos keynesianos. Sí, uno diría tanta vuelta para más de decir ahorro igual a inversión. Pues es que estoy tratando de poner todos los supuestos que están detrás, ¿no? Sí. Supuestos que uno puede cambiar. O sea, cualquiera de estos supuestos uno puede cambiar y el modelo se vuelve más complicado, ¿no? La expresión al supuesto que tenemos antes de que es igual a Capón. Ahí está. Sí, de una forma, ¿no? Bueno, si quisiéramos ser más estrictos, sería tasa de acumulación de capital planeada neta. Ya. Sí, entonces, como es neta, solo me concentro en que el capital crezca. Sí, ahí estaría. Sí, Bueno, sí. Entonces, si quisiéramos, pues, sino que el nombre ya se hace demasiado largo, ¿no? Pero buena observación. O sea, es tasa de acumulación neta. Ya. pero igual, o sea, ahorita estamos asumiendo que es como que en realidad estamos invirtiendo eso. Claro, o sea, es como que quiero invertir eso una vez que ya quité de encima todo gasto de depreciación. Tuvimos, sí pudimos invertir. Es, asumimos que tuvimos suerte y pudimos invertir. De hecho, si ven que son varios pasos, ¿no? Tuvimos suerte, pudimos invertir y luego esa inversión se financia toda con mi ahorro. ¿Sí? O sea, son toditos esos pasos intermedios. ¿Ya? En el modelo de solo ni nos importa hablar de esto porque solo asume que todo se equilibra y se acabó, ¿no? O sea, no estar ahí como... En cambio, cuando hablemos de Keynes, que va a decir, no, ahorro e inversión son distintos. Y ahí es donde la cosa se complica más, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, si juntamos todos los supuestos, ¿qué va a pasar? Si ven que esta ecuación es muy parecida a una que vimos antes, ¿no? La tasa de crecimiento del capital es igual a la tasa de ahorro por R menos delta, ¿sí? Em, no sé si vale la pena sacar esto. A ver, ¿cómo estaba antes? Todo eso viene de acá. A ver, saquemos. No, no seamos bajos. A ver, me voy a llevar esto. Ya.
sea, básicamente teníamos esto, ¿no? Si el ahorro es igual a la inversión, entonces por el lado, toma esta ecuación, ¿no? Entonces la inversión es igual al ahorro, ¿ya? Por el lado de la inversión, estoy diciendo que la inversión es G por K más delta K. Y por el lado del ahorro, estamos diciendo que es esa tasa de ahorro de los capitalistas multiplicada por la tasa de ganancia y el capital. Entonces, en ambos lados puedo mandar a dividir el capital. Si mando a dividir el capital en ambos lados, ¿qué va a tener? Entonces aquí solo va a quedar la G más el delta. Y del otro lado me va a quedar SR, que es la tasa de ahorro capitalista, por R, tasa de ganancia. Entonces la G es igual a SR por R menos delta, ¿sí? Que es la ecuación que estábamos buscando hace un instante. Ya, nada del otro mundo. Diferencias con el modelo clásico marxista que vimos antes, no está la R mínima. O sea, no está la R mínima para no complicarnos la vida, pero sí hemos puesto depreciación. ¿Ya? Vean, pusimos depreciación porque el Goodwin original no usa depreciación, ¿ya? Pero le puse depreciación porque quiero de paso mostrarles los datos estimados por unos señores que se llaman Grasser y Maheshwari, que ellos hacen la estimación del modelo econométricamente. Entonces ellos estiman con tasa de depreciación. Entonces, por eso es que quiero hacer el modelo como hicieron esos autores, ¿no? Porque ahí podemos usar los datos econométricos, los resultados, y podemos hacer simulaciones. Por eso estamos metiendo depreciación. A su vez, esta ecuación, ¿dónde va? O sea, ¿dónde va esa G? Esa G, esa G va acá, ¿no? ¿Sí? Esa G es la que va a empujar a la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, la tasa de empleo, recordarán, se expandía con el crecimiento del capital. ¿Sí? Entonces, ay, bueno, de paso la tasa de ganancia, ¿no? La tasa de ganancia se puede sacar combinando otras ecuaciones, ¿sí? Esta de acá. Entonces, de una vez también saquemos la tasa de ganancia. A ver, llevándonos esto, solo esta ecuación. Ya, tasa de ganancia. Ya, ¿de dónde sacaríamos la tasa de ganancia? La R, a ver. Si ven que aquí tengo un vínculo entre tasa de ganancia y participación, ¿sí? Entonces, para no perder mucho tiempo, dice que son la 3.1, 3.2 y 3.9. ¿Cuáles eran las 3.1, 3.2 y 3.9? Vamos a las ecuaciones. Ya. A ver, 3.1 es distribución. 3.2, tal vez sea 3, no, sí, 3.1, 3.2 y la más importante, 3.9. Ah, ya, la definición de A1. Ya. A ver, entonces vamos. A ver, la 3.1 es esto, distribución del ingreso. P y igual a W, L más RP por K. Esa es la 3.1. La 3.2 es la participación salarial, igual a W, L sobre P por Y. Esta es la 3.2. Y la 3.9 es la definición de A1, ¿no? Cuánto capital se usa versus cuánto producimos. Esta es la 3.9. Ya. Entonces, combinando todas estas, dicen que podemos sacar la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, obviamente partiríamos de la 3.1. Entonces, de la 3.1 podemos despejar la tasa de ganancia. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería RPK igual, este WL que suma pasa al estar. Sería PY menos WL. ¿Ya? Después solo dejamos la R es igual a P por Y menos WL sobre P por K. ¿Sí, no? ¿Ya? Puedo distribuir aquí las divisiones, las P se van a ir, me va a quedar solo Y sobre K menos Y sobre K menos WL sobre P por K. ¿Ya? Y acá dejémoslo un momento, Y sobre K menos W sobre P, sabemos que es el salario real, que es el W minúscula, y me quedaría L sobre K. ¿De acuerdo? Luego, y K, ¿qué puedo hacer? Hasta ahí usé esta ecuación, la 3.1. ¿Ya? Luego, ¿qué puedo hacer con esta YK? Si se fijan, la YK aparece por acá también, ¿no? Claro que como inversa. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, podríamos aquí de esta ecuación 3.9 despejar YK. O sea, ¿cómo quedaría YK? YK sería igual a U sobre A1 y puedo reemplazarlo. Entonces, R sería igual, en vez de Y sobre K, sería U sobre A1 menos W, podemos dejarle y quiero ver qué pasa entre L y K. ¿Ya? A ver, ya, por ese lado le dejamos ahí. A ver, de hecho, hagamos esto, ¿no? Para que sea más fácil. Este de acá. O sea, en vez de sacar el salario real, podríamos hacer que esto se vea para PY en ambos casos. Ahí sale mejor. Ya.
¿Por qué quiero hacer eso? Porque ¿qué pasa si tomo WL y divido para PY? Eso ya directamente me da la participación salarial. Y abajo, en cambio, ¿qué me da? Se van a ir las P's y me va a quedar K sobre Y, que es lo mismo que sacamos hace un rato, que está acá. O Y sobre K, no, si le mando A. Entonces ya no hace falta el W, sino directamente me queda la participación salarial sobre K sobre Y, que es igual a A1 sobre U. Y el resto es acomodar términos, ¿no? Entonces U sobre A1 menos C sobre el A1 y el U que se va arriba, ¿no? Conclusión, tenemos que la R es igual, factor común, U sobre A1 por 1 menos, sí, que sí creo que es la ecuación, ¿no? Pura álgebra, ¿no? Pura álgebra, ¿ya? Pero 26. Ya, si a alguien no le gusta esta álgebra, ya se imaginarán que todo está en el notebook. ¿Hasta qué ecuación estamos? 3.26. Ahora terminamos de sacarle, ¿no? Para de ahí pasar al notebook. Ya, entonces ya tengo la tasa de ganancia. ¿Dónde podríamos reemplazar la tasa de ganancia? Mire, la tasa de ganancia, R, reemplazaríamos acá, ¿sí? Entonces yo podría reemplazar la tasa de ganancia. Y luego esta G, ¿en dónde reemplazábamos? ¿Se acuerdan que teníamos una ecuación de la tasa de empleo? Esta era G menos Q más N. ¿Se acuerdan que ya teníamos esta ecuación? Entonces, ¿qué tocaría hacer? Reemplazo la tasa de ganancia en la ecuación de la G, de la tasa de crecimiento de capital. Y luego la G le reemplazo en la ecuación de la tasa de empleo. Y nos queda ya como resultado la ecuación que está en la 327. Sí, aquí ya está reemplazado todo. Sí, pero sí, sí, ven por dónde van, ¿no? O sea, simplemente esta R reemplazo acá arriba y después la G reemplazo en el caso de esta de gorro. Y en vez de G me va a quedar todo esto que está aquí. Y al delta que está por ahí sobrando le pongo con los otros negativos. Entonces eso no hace falta deducir. Ya. Más que nada, ¿qué tenemos aquí? Entonces miren que ahora tenemos esa ecuación, sería la que acabamos de obtener, en donde ¿cuáles son las variables? A ver, ¿cuáles son las variables, compas? A ver si no se apagó el cerebro a mitad del camino. A ver, ¿qué dice? ¿Qué variables son en la 327? ¿Cuáles son las variables? Vuelven a ser E y sí. Y de hecho, si comparamos con la otra ecuación que sacamos antes, también teníamos E y sí. Y se acabó. Hemos armado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, solo que son dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ya. Bueno, esos son los componentes del modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces, un modelo de Goodwin que tiene dos componentes. Claro que el Goodwin original no habla tanto de los supuestos, ¿no? Volvamos a ver el artículo de Goodwin original, ¿no? El Goodwin original medio menciona, aquí más se manda la discusión sobre Marx, ¿no? Ahí ven que él mismo habla de Marx, ¿no? Ahí habla de Marx y todo eso. Un poco habla de algunos supuestos, pero después se manda el modelo en tres patadas, ¿no? Bien grosero, ¿no? Ahí está el modelo. Sí, sin tanto lío. ¿Ya? En cambio, yo hice el modelo más desglosado, más que nada para que vean los supuestos. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? El día del examen, ese sí iría para el examen, no para el taller. El día del examen les podría decir, replanteen el modelo de Goodwin asumiendo que se tiene uso pleno de capacidad instalada. ¿Qué le cambiaría? sea, ¿qué sería la 1? Sería Uso pleno de capacidad instalada, ¿qué cambiaría? De hecho, no está ni difícil la pregunta. Pero para quien no ha estado pendiente a clases, ahí murió, ¿no? El UN se hace uno, ¿no? Y se acabó. Eso es todo, ¿no? ¿Qué tal si digo, a ver, un modelo de Goodwin sin depreciación? Chao del. O sea, no es difícil, ¿no? O sea, para quien está medianamente con los sentidos, incluso no es difícil, ¿no? O sea, pero es que me están dando ganas de que el examen final sea oral, virtual oral. Sí, alcanzamos, sí, un virtual oral y listo. Sí. Suena raro un virtual oral, pero sí, pero ahí sí puedo pedir a alguien que me ayude, porque ya salieron con sus vainas, ven que... Bueno, entonces estamos de acuerdo. Nos queda un modelo de dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Donde tenemos dos variables. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales donde las variables que nos interesan son la tasa de empleo y la participación salarial. O sea, es un modelo de dos dimensiones. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Entonces, primero, en ese modelo de dos dimensiones podemos encontrar un equilibrio de estado estacionario en nivel, o sea, un lugar en donde ambas variables se quedan iguales a cero. De hecho, pensemos un poco en términos de lógica. Entre qué valores puede estar la tasa de empleo? Solo puede estar entre cero y uno, ¿verdad? O sea, o está bien en cero o uno máximo. Y la participación salarial también está limitada entre cero y uno. Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo no puedo esperar que estas variables siempre crezcan o siempre caigan. ¿Se acuerdan que hemos tenido esa discusión? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos asumir que hay un punto, si no sabemos dónde, pero hay un punto, que sería como quien dice el punto de equilibrio a largo plazo, en donde estas variables se estabilizan porque cada E gorro se hace cero o el C sub gorro se hace cero. ¿Sí? Entonces, asumir que a largo plazo estas variables que no pueden crecer o caer para siempre, más o menos se estabilizan alrededor de un valor. ¿Sí? Y como pueden ver, encontrar ese punto de equilibrio no sería gran cosa. O sea, ¿qué habría que hacer? Simplemente coges el sistema y en el sistema haces que el gorro sea cero, el C subgorro sea cero y ya está. Porque de hecho, si se fijan aquí, ¿qué tendríamos que despejar? Solo la variable C y abajo solo despejaríamos la variable E, cosa que no vale ni la pena hacer a mano porque ya es trivial. ¿Sí? Ahí sí carguémosle el, ahí sí carguemos el notebook. ¿Qué ecuaciones son estas? Las de equilibrio, 28 y 29. Ya descarguemos el notebook hasta las ecuaciones 28 y 29. Eso, hasta aquí. Ya, entonces, en el notebook que les compartí para este módulo está la deducción del modelo, ¿no? Paso a paso, todas las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que yo también voy a dar este curso en el doctorado. En el doctorado va a ser más maldito, ¿no? Ahí sí les voy a ustedes, digamos que más o menos. Todavía como medio panas, ¿no? Pero ya en el doctorado sí ya es. Ahí sí ya es. No, no, aquí. Sí, el próximo año va a haber, abrimos el doctorado y yo voy a dar esta materia, pero la versión doctorado, ¿no? Sí, en la versión doctorado, sí. De hecho, en la versión doctorado me da ganas de lanzarles los artículos y que cada quien programe, ¿no? Eso, o sea, lo que yo estoy haciendo, pero que haga cada uno, ¿no? Alguna vaina así, sí, eso va a estar chévere. Pero bueno, como pueden ver, volviendo al tema, disculpen esos flashbacks que tiene el profe medio raros, ¿no? Pero el caso es que aquí está la solución, ¿no? Entonces ahí están las soluciones del modelo de Goodwin, el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio. Entonces ese punto de equilibrio es el mismo que está acá. Entonces uno puede hacer análisis de estática comparativa. Como el punto de equilibrio no es tan complicado, todavía se puede hacer al ojo. Por ejemplo, ¿cuándo crece la tasa de empleo? O sea, la tasa de empleo crece, obviamente, si crece la Q o si crece el término chi, y en cambio, o cuando crece el término gamma. Y perdón, me equivoqué, ¿no? Aquí no es que crece, sino que decrece, ¿no? Pero, ¿qué significa cada caso? Entonces, por ejemplo, crecimiento de Q, ¿qué es? Si la productividad del trabajo se acelera, porque recuerden que Q era la tasa de crecimiento de la productividad. Entonces, si la productividad crece más rápido, es esperar que la tasa de empleo crezca con más fuerza, ¿no? Eso por un lado. ¿O qué más? ¿Qué significa que suba gamma o caiga chi? Eso ya lo mencionamos antes. Entonces, recuerden que eso venía de la curva de Phillips, de salario real. Si tengo aquí tasa de empleo, crecimiento del salario, la gráfica era así, ¿no? Teníamos aquí menos gamma y teníamos la pendiente que estaba determinada por el término chi. Entonces, ¿qué sucede si gamma crece? Gamma en número, quitado el signo, ¿no? Entonces, si el gamma crece, significa que estamos en una situación donde este intercepto va a irse más abajo, ¿sí? Ahí está creciendo gamma. Y si cae el chi, ¿qué significa? Que la pendiente va a ser, en vez de ser más alta, es una pendiente más baja. Más o menos, ¿no? Una pendiente más baja. Entonces, ¿qué está pasando con el poder de los obreros en este caso? Se reduce el poder de negociación, porque resulta ser que con la misma tasa de empleo consiguen menos crecimiento del salario, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? La tasa de empleo crece cuando se acelera la productividad o cuando se reduce de manera exógena el poder de negociación. O sea, es un modelo que nos dice que para que haya más empleo, los trabajadores tienen que ser más débiles. ¿Qué les parece? Esto podemos verlo desde el enfoque capitalista, ¿no? O sea, los capitalistas van a querer dar más empleo siempre y cuando sepan que eso les resulta no tan caro. Puede ser el tema de trabajo por hora, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? O sea, van a dar más empleo, pero un empleo mucho más precario, si se quiere, ¿no?
pero dan más empleo. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, repito, esto es asumiendo que no hay problemas de demanda, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el problema de un trabajo más precario? Que el salario cae. Y si el salario cae, cae el consumo. Y eso puede afectar la dinámica, pero estamos asumiendo que no hay problemas de demanda, ¿no? Eso por el lado de la tasa de empleo. También se puede analizar la participación salarial. Sí, la misma idea. Son derivadas parciales, en definitiva, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen los diferentes factores que afectan a la participación salarial, ¿ya? No me detengo mucho, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Si aquí hay un signo menos, todos estos factores, si crecen, le van a hacer caer a la participación salarial. O al revés, ¿no? Si caen, hacen que la participación salarial crezca. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ya eso lo pueden leer en la lámina, no me detengo mucho eso. O sea, lo importante, ¿no? Ya uno puede hacer análisis de estática comparativa. Esto no es gran cosa, ¿no? O sea, esto no es tan novedoso, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer con este modelo? Uno puede ver cuándo estos valores se ubican entre 0 y 1, porque si se fijan, esto necesito que esté entre 0 y 1. Entonces uno puede sacar condiciones de desigualdad, ¿no? O sea, entre qué valores deben estar ubicados ciertos parámetros para que efectivamente el equilibrio esté entre 0 y 1, ¿sí? Eso tampoco me detengo mucho porque, bueno, es información adicional, ¿ya? Más bien la dinámica del modelo. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? La próxima clase vamos a ver cómo se resuelve de forma exacta el modelo. Toca sacarlo con integrales. Es una ecuación diferencial de carácter separable, ¿ya? Pero más bien quiero que vean los resultados. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se ve el resultado del modelo de Goodwin, ¿sí? Es una suerte de atractor medio particular porque uno parte en un punto inicial y se queda atrapado en una órbita cerrada. Es un ciclo. Es un ciclo que tiene, si ven por las fechitas, ¿qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario, poniéndole la tasa de empleo en el eje horizontal y poniendo la participación salarial en el eje vertical, ¿sí? De hecho, esto también ustedes lo tienen aquí, ¿no? Aquí, exacto. Entonces ahí en el notebook tienen justamente el código que genera esa gráfica, ¿no? Un segundito que se cargue. Sí, ahí está. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Vamos a sacar la ecuación de esa curva, porque si ven que esta es una curva en este plano, ¿no? En el plano entre la tasa de empleo y la participación salarial. Sí, vamos a sacar la ecuación de esa curva, eso se saca con integrales, es súper rápido. Y luego de eso vamos a hacer el análisis ya más chévere, que es el análisis más bien práctico, ¿no? Sí, por ejemplo, ustedes pueden ver que si movemos algunas variables, ¿qué pasa con el ciclo? Se empieza a distorsionar, ¿no? Bueno, y aparte de eso, también se pueden sacar las series temporales. Ahí se ve más clarito que hay ciclos. ¿Sí? Entonces ustedes ahí pueden ver que surge el ciclo económico y uno puede ir moviendo ciertos parámetros y ver qué pasa con los ciclos. ¿Sí? Entonces ya vamos a hablar de eso en la próxima sesión. Listo, compas. Les dejo en paz. ¿Sí? A ustedes, gracias. Nos vemos la próxima semana. Análisis con coeficientes de Lyapunov. Y de Apunot para ver posibles comportamientos caóticos. Ujú. Sí, sí, sí. Si nos alcanza el tiempo, si nos alcanza el tiempo, si quisieran. Sería chévere.